Página 324. Todo el mundo se retiró muy tarde. Lo primero que dijo Cottard a su mujer fue: pocas veces he visto a la señora de Verdurin tan animada como esta noche. ¿Qué es lo que viene a ser exactamente esta señora de Verdurin? Una virtud de entre dos aguas, dijo Forcheville al pintor, al que propuso que se marcharan juntos. Odette sintió mucho ver marcharse a Forcheville. No se atrevió a no volver a casa con Swann, pero en el coche estuvo de muy mal humor, y cuando Swann le preguntó si quería que entrara en su casa, le contestó encogiéndose de hombros y con impaciencia: pues claro. Cuando ya se marcharon todos los invitados, la señora de Verdurin dijo a su marido: ¿has visto qué risa tan tonta la de Swann cuando estábamos hablando de la señora de la Tremole? Había observado que cuando pronunciaban este nombre, Swann y Forcheville algunas veces suprimían la partícula, y no dudando que lo hicieran para demostrar que a ellos no les asustaban los títulos, quiso imitar su orgullo, pero no había sabido coger bien la forma gramatical con que se traducía. Y como su defectuosa manera de hablar podía más que su intransigencia republicana, seguía diciendo los señores de la Tremole, o mejor dicho, con esa abreviatura usual en la letra de los couplets y los pies de las caricaturas con que se disimula los de la Tremole. Y luego se resarcía diciendo sencillamente: la señora la Tremole. La duquesa, como dice Swann, añadió irónicamente con una sonrisa que indicaba que estaba citando palabras ajenas y que ella no cargaba con una denominación tan ingenua y tan ridícula. Yo te diré que esta noche le he encontrado muy estúpido. Su marido le respondió: no es un hombre franco, es un caballero muy cauteloso que siempre está nadando entre dos aguas. Quiere estar bien con todos. ¿Qué diferencia entre él y Forcheville? Ese hombre, por lo menos, no te dice claramente lo que piensa. ¿Te agrede o no te agrede? No es como el otro, que no es ni carne ni pescado. Por supuesto, a Odette parece que le gusta más Forcheville, y yo le alabo el gusto. Y además, ya que Swann viene echándoselas de hombre de mundo y de campeón de duquesas, el otro por lo menos tiene su título y es conde de Forcheville, añadió con delicada entonación, como si estuviera muy al corriente de la historia de ese condado y sopesara minuciosamente su valor particular. Yo te diré, repuso la señora, que esta noche ha lanzado contra Brichot unas cuantas indirectas venenosas y ridículas. Claro, como ha visto que Brichot caía bien en la casa, esa era una manera de herirnos y de minarnos la cena. Se ve muy claro al joven amigo que te desollará a la salida. Yo ya te lo dije, contestó él, es un fracasado, un envidiosillo de todo lo que sea grande. En realidad, no había fiel menos maldiciente que Swann, pero todos los demás tenían la precaución de sazonar sus chismes con chistes baratos, con una chispa de emoción y de cordialidad, mientras que la menor reserva que Swann se permitía sin emplear fórmulas convencionales, como esto no es hablar mal, pero, por lo que consideraba una bajeza, parecía una perfidia. Hay autores originales que con la más mínima novedad excitan la ira del público, sencillamente porque antes no halagaron sus gustos atiborrándole de esos lugares comunes a que está acostumbrado. Y así indignaba Swann al señor Verdurin. Y en el caso de Swann, como en el de ellos, la novedad de su lenguaje es lo que inducía a creer en lo negro de sus intenciones. Swann estaba aún ignorante de la desgracia que le amenazaba en casa de los Verdurin y seguía viendo sus ridículos de color de rosa,
a través de su amor por Odette. Ahora, por lo general, solo se daba cita con su querida por la noche. De día tenía miedo de cansarla yendo mucho a su casa, pero le gustaba estar siempre presente en la imaginación de Odette y buscaba las ocasiones de insinuarse hasta el pensamiento de su amiga de una manera agradable. Si veía en el escaparate de una tienda de flores o de una joyería alguna planta o alguna alhaja que le gustara mucho, pensaba enseguida en enviárselas a Odette, imaginándose que aquel placer que había sentido él al ver la flor o la piedra preciosa, le sentiría ella también y vendría a crecer su cariño. Y las mandaba llevar inmediatamente a la calle de la Pérouse para no retardar el instante aquel en que, por recibir a Odette una cosa suya, parecía que estaban más cerca. Quería, sobre todo, que llegara el regalo antes de que ella saliera, para ganarse, por el agradecimiento que ella sintiera, una acogida más cariñosa aquella noche en casa de los Verdurán, acaso una carta que ella enviaría antes de ir a cenar, y quién sabe si hasta una visita de la propia Odette. Una visita suplementaria a casa de Swann para darle las gracias. Como en otra época, cuando experimentaba en el temperamento de Odette los efectos del despecho, ahora probaba, por medio de las reacciones de la gratitud, a extraer de su querida parcelas íntimas de sentimiento que aún no le habían revelado. Muchas veces Odette tenía apuros de dinero y en caso de alguna deuda urgente, pedía a Swann que le ayudara. Y él se alegraba mucho, como de todo lo que pudiera inspirar a Odette un gran concepto del amor que le tenía, o sencillamente de su influencia y de lo útil que podía serle. Indudablemente, si al principio le hubieran dicho, lo que le gusta es tu posición social, ahora, si te quiere es por tu dinero. Swann no lo hubiera creído, pero no le dolería mucho que las gentes que figurasen a Odette unida a él, es decir, que se viera que estaban unidos el uno al otro por un lazo tan fuerte como el esnovismo o el dinero. Y hasta si hubiera llegado a creérselo, quizás su pena no habría sido muy grande al descubrir en el amor de Odette ese estado más duradero que el basado en los atractivos o prendas personales de su amigo. El interés que no dejaría llegar nunca ese día en que ella sintiera ganas de no volverle a ver. Por el momento, colmándola de regalos y haciéndole favores, podía descansar confiadamente en esas mercedes exteriores a su persona y a su inteligencia, el agotador cuidado de agradarla por sí mismo, y aquella voluptuosidad de estar enamorado, de no vivir más que de amor, que muchas veces dudaba que fuera verdad, aumentaba aún de valor por el precio que, como dilettante de sensaciones inmateriales, le costaba. Lo mismo que se ve a personas dudosas de si el espectáculo del mar y el ruido de las olas son cosa deliciosa, convencerse de que sí, de que ellos tienen un gusto exquisito en cuanto tienen que pagar 100 francos diarios por la habitación de la fonda donde podrán gozar del mar y sus delicias. Un día, reflexiones de estas le trajeron a la memoria aquella época en que le hablaran de Odette como de una mujer entretenida. Y una vez más se divirtió oponiendo a esa personalidad extraña la mujer entretenida, amalgama tornasolada de elementos desconocidos y diabólicos, engastada como una aparición de Gustavo Moreau, en flores venenosas entrelazadas a alhajas magníficas. La otra Odette, por cuyo rostro viera pasar los mismos sentimientos de compasión por el desgraciado, de protesta contra la injusticia y de gratitud por un beneficio que había visto cruzar por el alma de su madre o de sus amigos, esa Odette que hablaba muchas veces de las cosas que a él le eran más familiares que a ella, de su cuarto, de su viejo criado, del banquero a quien tenía confiado sus títulos, y esta última imagen del banquero le recordó que tenía que pedir dinero. En efecto,
Si aquel mes ayudaba a Odette en sus dificultades materiales con menos largueza que el anterior, en que le dio 5,000 francos, no le regalaba un collar de diamantes que ella quería, no reavivaría en su querida aquella admiración por su generosidad, aquella gratitud que tan feliz le hacían, y hasta corría el riesgo de que Odette pensara que su amor disminuía al ver reducidas las manifestaciones con que aquel cariño se expresaba. Y entonces se preguntó de pronto si aquello que estaba haciendo no era cabalmente entretenerla, como si, en efecto, esta noción de entretener pudiera extraerse no de elementos misteriosos ni perversos, sino pertenecientes al fondo diario y privado de su vida. Lo mismo que ese billete de 1,000 francos, roto y repegado, doméstico y familiar, que su ayuda de cámara le ponía en el cajón de la mesa después de pagar la casa y las cuentas que él mandaba a Odette con cuatro más. Y si no se podía aplicar a Odette desde que él la conocía, porque no le pasó por las mientes que antes de conocerle a él hubiera podido recibir dinero de nadie. Ese dictado que tan incompatible con ella se figuraba Swann de mujer entretenida. Pero no pudo andar en esa idea porque un acceso de pereza de espíritu, que en él eran congénitos, intermitentes y providenciales, llegó en aquel momento y apagó todas las luminarias de su inteligencia tan bruscamente como, andando el tiempo, cuando hubiera luz eléctrica, podría dejarse una casa a oscuras en un momento. Su pensamiento anduvo a tientas un instante por las tinieblas, se quitó los lentes, limpió sus cristales, se pasó la mano por los ojos y no volvió a vislumbrar la luz hasta que tuvo delante una idea completamente distinta, a saber, que el mes próximo convendría mandar a Odette 6,000 o 7,000 francos en vez de 5,000, por la sorpresa y la alegría con que eso iba a darle. La noche que no estaba en casa esperando que llegara la hora de ver a Odette en casa de los Verdurán o en uno de los restaurantes de verano del bosque de Saint-Cloud, donde le gustaba mucho ir, se marchaba a cenar a alguna de aquellas elegantes casas donde antes era asiduo convidado. No quería romper el contacto con personas que quién sabe si podían ser útiles a Odette algún día y a quienes ahora utilizaba a veces para alguna cosa que le pedía Odette. Además, estaba muy acostumbrado desde hacía tiempo a la vida aristocrática y al lujo, y aunque había aprendido con la costumbre a despreciar una y otro, sin embargo, los necesitaba. De modo que en cuanto se le aparecieron exactamente en el mismo plano las casas más modestas y las mansiones ducales, tan habituados estaban sus sentidos a los palacios, que sentía necesidad de no estar siempre en moradas modestas. Le merecían la misma consideración, con tal identidad que hubiera parecido increíble, las familias de clase media que daban bailes en su quinto piso, escalera D, puerta de la derecha, que la princesa de Parma, en cuyo palacio se celebraban las fiestas más lucidas de París. Pero no tenía la sensación de hallarse en un baile cuando se estaba con la gente seria en la alcoba del ama de la casa y el ver los tocadores tapados con toallas, las camas transformadas en guardarropa y los cubrepiés llenos de gabanes y sombreros. Le causaba la misma sensación de ahogo que puede causar hoy a personas acostumbradas a 20 años de luz eléctrica el olor de un quinqué o el humo de una lamparilla. El día que cenaba afuera mandaba a enganchar para las 7:30. Se vestía pensando en Odette y así no estaba solo, porque el pensar constantemente en Odette alumbraba los momentos en que ella estaba lejos con la misma encantadora luz que los instantes que pasaban juntos. Subía al coche, pero sentía que aquel pensamiento saltaba al carruaje al mismo tiempo que él. Se le ponía en las rodillas como un animal favorito que llevamos a todas partes y que seguiría con él en la mesa sin que lo supieran los invitados. Y aquel animalito le acariciaba, le daba calor, y Swann sentía una especie de lánguida dejadez, y se rendía a un leve estremecimiento que le crispaba el cuello y la nariz, cosa nueva en él, mientras iba poniéndose en el ojal el ramito de ancolias. Sentíase melancólico
y malucho hacía algún tiempo, sobre todo desde que Odette presentó a Forcheville en casa de los Verdurán y por su gusto se habría ido al campo a descansar. Pero no tenía valor para marcharse de París, ni siquiera por un día, mientras Odette estuviera allí. Había una atmósfera cálida y eran aquellos los días más hermosos de la primavera. Y aunque iba atravesando una ciudad de piedras para meterse en un hotel cerrado, lo que tenía siempre en la imaginación era un parque suyo, junto a Combray. Allí, en cuanto eran las 4, antes de llegar al plantado de espárragos, gracias al aire que viene por el lago de Meseglis, podía disfrutarse, a la sombra de las plantas, tanto frescor como en la orilla del estanque, cercado de miosotis y espadañas, y allí cenaba en una mesa, rodeada por guirnaldas de rosas y de grosella que le arreglaba su jardinero. Acabada la cena, si estaban citados temprano en el bosque o en Saint-Claude, se marchaban tan pronto, sobre todo si amenazaba lluvia y podían los fieles recogerse antes, que una vez que cenaron muy tarde en casa de la princesa de Lomet y que Swann se marchó sin esperar el café para ir a buscar a los Verdurán a la isla del bosque, la princesa dijo: realmente, si Swann tuviera 30 años más y una enfermedad de la vejiga, se comprendería que escapara de esa manera, pero esto ya es burlarse de la gente. Decíase Swann que aquel encanto de la primavera que no podía ir a disfrutar le encontraría, al menos en la isla de los cisnes o en Saint-Claude. Pero como no podía pensar en nada más que en Odette, ni siquiera sabía si las hojas olían bien o si hacía luna, acogíale la frasecilla de la sonata de Vinteuil tocada en el piano del jardín del restaurante. Si no había piano abajo, los Verdurán hacían todo lo posible porque bajaran uno de un cuarto de arriba o del comedor. Y no es que Swann hubiera vuelto a su favor, no, pero la idea de preparar a cualquiera, aunque fuera una persona poco estimada, un obsequio ingenioso inspiraba a los Verdurán durante los momentos de los preparativos, sentimientos ocasionales y efímeros de simpatía y de cordialidad. Muchas veces se decía a Swann que aquella noche era una noche de primavera más que estaba pasando, una noche de primavera más que estaba pasando, y se prometía fijarse en los árboles y en el cielo. Pero la agitación que le sobrecogía al ver a Odette, como asimismo cierto febril malestar que le aquejaba sin descanso, hacía algún tiempo, le robaba la calma y el bienestar, que son fondo indispensable para las impresiones que inspira la naturaleza. Una de las noches que aceptó Swann la invitación de los Verdurán, dijo, cuando estaban cenando, que a la noche siguiente se reunía en banquete con unos compañeros suyos. Y Odette, allí en plena mesa, le contestó, delante de Forcheville, que ahora era uno de los fieles, delante del pintor, delante de Cottard. Sí, ya sé que tiene usted banquete, así que no le veré hasta que pase usted por casa. No vaya muy tarde, ¿eh? Aunque Swann nunca tuvo envidia seriamente de las pruebas de amistad que daba Odette a uno o a otro de los fieles, sintió una gran dulzura al oírla confesar así, delante de todos y con tan tranquilo impudor, sus citas diarias de por la noche, la posición privilegiada que gozaba en casa de Odette y la preferencia que eso implicaba hacia él. Verdad es que Swann había pensado muchas veces que Odette no era, en ningún modo, una mujer que llamara la atención, y la supremacía suya sobre un ser tan inferior a él no era cosa para sentirse halagado cuando se le apregonaba a la faz de los fieles. Pero desde que se fijó en Odette era para muchos hombres, una mujer encantadora y codiciable el atractivo que para ellos ofrecía su cuerpo. Despertó en Swann un deseo doloroso de dominarla enteramente, hasta en las más recónditas partes de su corazón. Y cuando acabó la cena, la llevó aparte, le dio las gracias efusivamente, intentando hacerle comprender, según los grados de la gratitud que le demostraba, la escala de placeres que Odette podía darle y que el más alto de ellos era garantizarle y hacerle invulnerable mientras su amor durara contra las embestidas de los celos.
A la noche siguiente, cuando salió del banquete, estaba lloviendo mucho, y como él tenía coche abierto, un amigo se ofreció a llevarle a su casa en coupé. Swan, como Odette le había dicho que el día antes que fuera a su casa, estaba seguro de que su querida no esperaba a nadie aquella noche, y de buena gana, mejor que echar a andar en la Victoria con aquel chaparrón, se habría ido a acostarse tranquilo y contento. Pero quizás si veía Odette que no siempre tenía el mismo interés en pasar con ella sus últimas horas, ya no se preocuparía de reservárselas y podrían faltarle un día que las necesitara más que nunca. Llegó a casa de Odette pasadas las 11. Se excusó por haber ido tan tarde y ella se quejó de que, en efecto, era muy tarde, de que la tormenta la había puesto un poco mala y de que le dolía la cabeza. Y le previno que iba a tenerle a su lado media hora nada más y que a las 12 le echaría. Al poco rato dio muestras de cansancio y de sueño. Entonces esta noche no hay catleyas, dijo Swan. Yo que esperaba una buena catleya. Odette le contestó un poco huraña y nerviosa. No, amiguito, ¿no ves que estoy mala? Esta noche no hay catleyas. Bueno, no insisto, aunque yo creo que te sentiría bien. Odette rogó a Swan que apagara la luz antes de irse. Él mismo echó las cortinas de la cama y se marchó. Pero volvió a su casa y de repente se le ocurrió que quizá Odette estaba esperando a alguien aquella noche, que lo del cansancio era fingido, que si le pidió que apagara la luz fue para hacerle creer que iba a dormirse, y que en cuanto Swan se fue, Odette volvió a encender y abrió la puerta al hombre que iba a pasar la noche con ella. Miró qué hora era. Hacía 1 hora y media que se habían separado. Salió a la calle, tomó un simón y mandó para parar muy cerca de casa de Odette, en una callecita perpendicular a aquella otra a la que daba la parte trasera del hotel y la ventana donde él llamaba muchas noches para que Odette saliera a abrirle. Bajó del coche. A su alrededor, en aquel barrio, todo era soledad y negrura. Dio unos cuantos pasos y desembocó delante de la casa. Entre la oscuridad de todas las ventanas de la calle, apagadas ya hacía rato, vio una única ventana que derramaba por entre los postigos que prensaban su pulpa misteriosa y dorada la luz de la habitación. Esa luz que, así como otras noches, al verla desde lejos, al llegar a la callecita, le anunciaba: aquí está Odette esperándote. Ahora le torturaba y le decía: aquí está Odette con el hombre que esperaba. Quiso saber quién era. Se deslizó a lo largo de la pared hasta llegar debajo de la ventana, pero entre las maderas oblicuas de los postigos que no se podía ver nada. Solo oyó en el silencio de la noche el murmullo de una conversación. Sufría al ver aquella luz en cuya dorada atmósfera se movía tras las maderas la invisible y odiada pareja. Sufría al oír aquel murmullo que revelaba la presencia del hombre que llegó cuando él se fue, la falsía de Odette y la dicha con que ese hombre iba a disfrutar. Y sin embargo, se alegraba de haber ido. El tormento que le echó de su casa al precisarse perdió en intensidad. Ahora que la otra vida de Odette, la que él sospechó de un modo brusco e impotente en aquel pasado momento, estaba allí iluminada de lleno por la lámpara, prisionera sin saberlo, en aquella habitación en donde él podía entrar cuando se le antojara, a sorprenderla y capturarla, aunque quizás sería mejor llamar a los cristales, como solía hacer cuando era muy tarde. Así Odette se enteraría de que Swan lo sabía todo. Había visto la luz y oído la conversación, y él, que hace un momento se la representaba como riéndose de sus ilusiones con el otro, los veía ahora a los dos, confiados en su error, engañados por Swan, al que creían muy lejos y que estaba allí e iba a llamar en los cristales. Y quizá la sensación casi agradable que tuvo en aquel momento provenía de algo más que de haber aplacado su duda y su pena, de un placer de la inteligencia. Si desde que estaba enamorado las cosas habían recobrado para él algo de su interés delicioso de otras veces, pero solo cuando las alumbraba el recuerdo de Odette,
Ahora sus celos estaban reanimando otra facultad de su juventud estudiosa, la pasión de la verdad, pero de una verdad interpuesta también entre él y su querida, sin más luz que la que ella le prestaba. Verdad absolutamente individual que tenía por objeto único de precio infinito y de belleza desinteresada los actos de Odette, sus relaciones, sus proyectos y su pasado. En cualquier otro periodo de su vida, las menudencias y acciones corrientes de una persona no tenían para Swann valor alguno. Si venían a contárselas, le parecían insignificantes y no les prestaba más que la parte más vulgar de su atención. En aquel momento se sentía muy mediocre. Pero en ese extraño periodo de amor, lo individual arraiga tan profundamente que esa curiosidad que Swann sentía ahora por las menores ocupaciones de una mujer era la misma que antaño le inspiraba la historia. Y cosas que hasta entonces le habrían abochornado, espiar al pie de una ventana, quién sabe si mañana sonsacar diestramente a los indiferentes, sobornar a los criados, escuchar detrás de las puertas, le parecían ahora métodos de investigación científica de tan alto valor intelectual y tan apropiados al descubrimiento de la verdad como descifrar textos, comparar testimonios e interpretar monumentos. Ya a punto de llamar a los cristales, tuvo un momento de rubor al pensar que Odette iba a enterarse de que había tenido sospechas, de que había vuelto a apostarse allí en la calle. Muchas veces le había hablado Odette del horror que tenía a los celosos y a los amantes que se dedican a espiar. Lo que iba a hacer era muy torpe y se ganaría su malquerencia de allí en adelante, mientras que en aquel momento, en tanto que no llamara, ella todavía le quería acaso, aunque le estaba engañando. Y sacrificamos tantas veces a la impaciencia de un placer inmediato la realización de muchas posibles venturas. Pero el deseo de averiguar la verdad era más fuerte y le parecía más noble. Sabía que la realidad de las circunstancias que él habría querido reconstruir exactamente a una costa de su vida era legible detrás de aquella ventana, estriada de luz, como la cubierta iluminada de oro de uno de esos manuscritos preciosos, de tanta belleza artística, que seduce hasta el erudito que los consulta. Y sentía una gran voluptuosidad en aprender la verdad que le apasionaba en aquel ejemplar, único, efímero y precioso, de una materia translúcida, tan cálida y tan bella. Y además la superioridad que sentía, que necesitaba sentir con respecto a ella, más que de estar enterado, era de poder mostrar que lo estaba. Se empinó y dio un golpe. No oyeron, y entonces volvió a llamar y la conversación cesó. Se oyó una voz de hombre y Swann se fijó en ella por si distinguía de qué amigo de Odette era, que preguntó: ¿quién es? No estaba seguro de reconocer la voz. Volvió a llamar y se abrieron los cristales y luego los postigos. Ahora ya no había posibilidad de retroceder, y puesto que lo iba a saber todo, para no presentarse con aspecto de infeliz y de celoso con curiosidad, se limitó a gritar con voz alegre e indiferente: no, no se molesten. Al pasar por ahí he visto luz y se me ha ocurrido preguntar si estaba usted ya mejor. Alzó los ojos. Se habían asomado a la ventana dos caballeros viejos. Uno de ellos con una lámpara en la mano. A la luz de esa lámpara vio dentro una habitación que le era desconocida. Y es que, como tenía la costumbre, si iba a ver a Odette muy tarde, de reconocer su ventana por ser la única que estaba encendida, se había equivocado. Y llamó en una ventana de la casa de al lado. Pidió perdón, se marchó y se fue a su casa, contento de que la satisfacción de su curiosidad hubiera dejado su amor intacto y de que después de haber estado simulando hacia Odette una especie de indiferencia, no hubiera logrado, con sus celos, aquella prueba demasiado ansiada que entre dos amantes dispensa al que la posee de querer mucho al otro. Nunca le habló de aquella desdichada aventura, ni él se acordó mucho de esa noche, pero a menudo un giro de su pensamiento tropezaba con aquel recuerdo. Sin querer, porque no le había visto,
le hundía y le clavaba en su alma más y más, y Swan sentía un repentino y hondo dolor. Lo mismo que si se tratara de un dolor físico. Los pensamientos de Swan no podían aliviarle nada, pero por lo menos con el dolor físico pasa que, como es independiente del pensamiento, este pensamiento puede posarse en él, comprobar que disminuye, que cesa momentáneamente. Pero aquel otro dolor, el pensamiento, solo con acordarse de él le volvía a dar vida. Y cuando estaba charlando con unos amigos, sin acordarse ya de su dolor, de pronto una palabra le demudaba el rostro, como le pasa a un herido cuando una persona torpe le toca sin precaución el miembro dolorido. Al separarse de Odette, sentíase feliz y tranquilo, recordaba las sonrisas suyas, burlonas al hablar de otros y cariñosas para con él, el peso de su cabeza cuando la apartaba de su eje para dejarla caer casi involuntariamente en los labios de Swan. Lo mismo que hizo la primera noche, las miradas desfallecientes que le lanzaba mientras él la tenía entre sus brazos, al mismo tiempo que apretaba temblorosa su cabeza contra el hombro de Swan. Pero enseguida sus celos, como si fueran la sombra de su amor, se complementaban con el duplicado de la sonrisa de aquella noche, pero que ahora se burlaba de Swan y se henchía de amor hacia otro hombre, de la inclinación de su cabeza, pero vuelta hacia otros labios, con todas las demostraciones de cariño que a él le había dado, pero ofrecidas a otro. Y todos los recuerdos voluptuosos que se llevaba de casa de Odette eran para Swan como bocetos o proyectos semejantes a esos que enseñan los decoradores, y gracias a los cuales Swan podía formarse la idea de las actitudes de ardor o de abandono que Odette podía tener con otros hombres. De modo que llegaron a darle pena todo placer que con ella disfrutaba, toda caricia inventada, cuya exquisitez señalaba él a su querida, todo nuevo encanto que en ella descubría, porque sabía que unos momentos después todo eso vendría a enriquecer su suplicio con nuevos instrumentos. Y este suplicio era todavía más cruel cuando Swan recordaba una mirada que había sorprendido hacía algunos días, por vez primera en los ojos de Odette. Fue en casa de los Verdurán, después de cenar. Forcheville había visto que su cuñado Saniet no gozaba de ningún favor en la casa, ya fuera porque quiso tomarle como cabeza de turco y brillar a costa suya, ya porque le molestara una frase torpe que Saniet le dijo, ya que pasó inadvertida para todos los invitados, que no podían sospechar la alusión desagradable que encerraba, aunque sin malicia por parte de Saniet, ya porque tuviera ganas de echar de la casa a una persona que le conocía demasiado y que sabía que era lo bastante delicada para no sentirse muy a gusto en su presencia. Ello es que Forcheville contestó aquella frase de Saniet con tal grosería, insultándole y envalentonándose más y más, mientras seguía vociferando con el susto, la pena y los ruegos del otro, que el infeliz preguntó a la señora de Verdun si debía seguir en aquella casa, y al no recibir contestación, se marchó balbuceando y con las lágrimas en los ojos. Odette asistió impasible a la escena, pero cuando Saniet se hubo retirado, rebajó en algunos grados de dignidad la expresión habitual de su rostro para poder ponerse al mismo nivel que Forcheville, e hizo rebrillar en sus pupilas una sonrisa de enhorabuena por la valentía del ejecutor y de burla por la víctima. Fue una mirada de complicidad en lo malo que quería decir tan claramente: eso es una ejecución bien hecha y yo no entiendo de eso. Qué corrido estaba, casi lloraba. Que Forceville, al encontrarse con esa mirada, perdió toda la ira verdadera o falsa que aún le encendía. Se sonrió y contestó: no tenía más que haber sido más amable y seguiría aquí, pero una lección siempre conviene, aunque sea viejo, aunque se sea viejo. Un día, Swan salió a media tarde para hacer una visita, y como no estaba la persona que buscaba, se le ocurrió ir a casa de Odette, a esa hora en que nunca solía hacerlo,
pero en que sabía muy bien que ella estaba en su casa escribiendo cartas o echando la siesta hasta que llegara el momento del té, hora en que le sería grato verla sin servirle de molestia. El portero le dijo que creía que la señora estaba en casa. Llamó, le pareció oír ruido y pasos, pero no abrieron. Ansioso e irritado, se fue a la callecita donde daba la parte de atrás del hotel y se colocó delante de la ventana de la alcoba de Odette. Los visillos no le dejaban ver nada. Dio un golpe en los cristales, llamó y nadie vino a abrir. Vio que unos vecinos estaban mirándole. Se marchó pensando que, después de todo, quizás se equivocara al creer oír pasos, pero se quedó tan preocupado que no pudo apartar su pensamiento de aquello. Volvió una hora después. Estaba en casa. Le dijo que antes, cuando él llamó, también estaba, pero durmiendo, que el campanillazo la despertó, y adivinando que era Swan, corrió a abrirle, pero él ya se había ido. Había oído muy bien los golpes en los cristales. Swan reconoció en el relato algunos de esos fragmentos de un hecho exacto que los embusteros, en un aprieto, se consuelan incrustando en la composición de la mentira que inventan, creyendo que así ganan algo y disimulan las apariencias de la verdad. Claro que cuando Odette hacía algo que no quería que se supiese, lo guardaba muy bien en el fondo de su alma. Pero en cuanto se veía delante de la persona a quien quería engañar, se azoraba, se le borraban todas las ideas, paralizábanse todas sus facultades de invención y raciocinio. No encontraba en su cabeza más que un gran vacío, y como, sin embargo, había que decir algo, no encontraba a su alcance más que la cosa misma que quería ocultar, y que, por ser la única verdadera, era la que estaba allí inmutable, y de ella arrancaba un trocito, sin importancia en sí mismo, diciéndose que, después de todo, más valía hacer aquello, porque era un detalle de verdad, sin los riesgos de un detalle falso. Eso, por lo menos, es verdad, pensaba, y eso se lleva ya ganando. Que se informe y verá que es verdad. Eso no es lo que me venderá. Se equivocaba, porque eso era cabalmente lo que la vendía, y no se daba cuenta de que ese detalle de verdad tenía entrantes y salientes que no podían encajarse más que en los detalles contiguos del hecho cierto del que Odette le recortó, y que cualesquiera que fueran los detalles inventados de que le rodeaba, siempre revelarían, por lo que faltaba o lo que sobraba, que no casaba con ellos. Confiesa que me oyó llamar y luego dar en el cristal, y que se figuró que era yo, y dice que tenía ganas de verme, pero eso no pega en el hecho de que no haya mandado abrir. Pero no le hizo notar esta contradicción, porque creía que Odette, abandonada a sí misma, soltaría quizá alguna mentira que sería indicio, aunque el débil de la verdad, hablaba ella y Swan, no la interrumpía. Recogía con ávida y dolorosa devoción las palabras de Odette, sintiendo, precisamente porque tras ellas la ocultaba al hablar, que sus frases, como un velo sagrado, guardaban vagamente el relieve y dibujaban el indeciso modelado de esta realidad infinitamente preciosa y, por desgracia, inasequible. Lo que estaba haciendo un rato antes, a las 3, cuando él llegó, realidad que nunca poseería más que en aquellos ilegibles y divinos vestigios de las mentiras, y que sólo existía ya en el recuerdo encubridor de aquel ser que la contemplaba, sin saber lo preciosa que era y que no la entregaría nunca. Claro que a ratos sospechaba que los actos de Odette no eran en sí mismos de arrebatador interés, y que las relaciones que Odette pudiera tener con otros hombres no exhalaban, naturalmente, de modo universal y para todo ser pensante, una tristeza mórbida e inspiradora de la fiebre del suicidio. Y se daba cuenta de que tal interés y tal tristeza eran en él como una enfermedad, y que cuando se curara de ella, los actos de Odette, los besos que diera a otros hombres, se le aparecerían tan inofensivos como los de cualquier otra mujer.
pero el que la curiosidad dolorosa que ahora le inspiraba a Swann tuviera una causa puramente subjetiva, no bastaba para que llegara a considerar que era absurda la importancia dada a esa curiosidad y lo que hacía para satisfacerla. Y es que Swann había llegado a una edad cuya filosofía, ayudada por la de la época aquella, por la del medio, de tanto tiempo viviera Swann, donde tanto tiempo viviera Swann, el grupo de la princesa de Laumé, donde se convenía que una persona era tanto más inteligente cuanto más dudaba de todo, y no se respetaban como cosas reales e indiscutibles, más que los gustos personales. No es ya la filosofía de la juventud, sino una filosofía positiva, médica casi, de hombres que, en vez de exteriorizar los objetos de sus aspiraciones, hacen por sacar de sus años pasados un residuo fijo de costumbres y pasiones que puedan considerar como características y permanentes y cuya satisfacción busquen deliberadamente, ante todo, al adoptar un determinado género de vida. Swann se resignaba a aceptar la pena que sentía por ignorar lo que había hecho Odette, lo mismo que aceptaba la recrudescencia que un clima húmedo originaba a su eczema. Y le gustaba calcular en su presupuesto una suma disponible para obtener datos relativos a lo que hacía Odette, sin los cuales padecería mucho, lo mismo que se reserva dinero para otros gustos que le procuraban un placer, por lo menos antes de enamorarse, como el de sus colecciones o el de la buena cocina. Cuando fue a despedirse de Odette, le pidió ella que se quedara un rato más y hasta le cogió del brazo para que no se fuera, cuando ya estaba abriendo la puerta. Pero él no se fijó porque entre los muchos ademanes, frases e incidentes que constituyen la trama de una conversación, es inevitable que pasemos sin fijarnos junto a aquellos que ocultan esa verdad que nuestras sospechas andan buscando a ciegas y que, por el contrario, nos detengamos en aquellos que nada celan. Le decía a cada momento, qué lástima que para un día que has venido por la tarde, cuando nunca vienes, no te haya podido ver. Swann sabía muy bien que Odette no estaba bastante enamorada de él para que aquel sentimiento tan vivo por no haber podido recibirle fuera sincero. Pero como era buena y le gustaba complacerle, y muchas veces se entristecía cuando le causaba una contrariedad, le pareció muy natural que ahora se entristeciera también por haberle privado de ese placer de pasar un rato juntos. Muy grande para él, aunque no para Odette. Sin embargo, la cosa era tan nimia que acabó por extrañarle aquel aire doloroso con que seguía hablando de Odette. Le recordaba ahora más que de costumbre a las mujeres del pintor de la primavera. Tenía una cara de abatimiento y de pena, cual rendida al peso de un dolor imposible de sobrellevar, la misma cara que ponen esas figuras de Botticelli, para una cosa tan sencilla como dejar al niño Jesús jugar con una granada o ver cómo echa Moisés agua a la pila. Ya conocía Swann aquella expresión de tristeza, pero no recordaba exactamente cuándo se la había visto a Odette. De pronto se acordó. Fue aquella vez que Odette mintió al hablar con la señora Verdugan. Al día siguiente a la comida a que dejó de asistir, Odette con el pretexto de que estaba mala, pero en realidad para poder estar con Swann. Claro que ni la mujer más escrupulosa hubiera podido sentir remordimientos por una mentira tan inocente. Pero las que echaba generalmente Odette eran ya menos inocentes y le servían para evitar que descubrieran ciertas cosas que habrían podido crearle dificultad con este o con aquel. Así que cuando mentía, sobrecogida de terror, sintiéndose poco armada para defenderse y sin confianza en el éxito, le daban ganas de llorar por cansancio, como a los niños que no han dormido. Además, sabía que su mentira, por lo general, dañaba gravemente al hombre a quien se la decía, y que si mentía mal, se ponía a merced suya. Por eso se sentía ante él humilde y culpable al mismo tiempo. Y cuando tenía que decir una mentirilla mundana, por asociación de ideas y de recuerdos, sentíase como mala de cansancio y como pesarosa por una acción fea.
Qué mentira tan grande debía de estar diciéndole Odette cuando ponía aquella mirada de dolor y aquella voz de queja que parecían rendirse al peso del esfuerzo que costaban y demandar gracia. Se le ocurrió que no solo estaba esforzándose por ocultar la verdad respecto al incidente de la tarde, sino alguna cosa más actual que quizá no había ocurrido y que iba a ocurrir de un momento a otro, sirviendo, acaso, para aclarar lo otro. En aquel instante oyó un campanillazo. Odette siguió hablando, pero su voz era ya un puro gemido, y su sentimiento por no haber visto a Swan aquella tarde, por no haberle abierto, tocó en desesperación. Se oyó la puerta de entrada al volver a cerrarse y el ruido de un coche, como si se marchara la persona que no debía encontrarse con Swan, y a la que debieron de decir que Odette había salido. Y entonces, al pensar que solo con ir un día a una hora que no era la de siempre, había estorbado tantas cosas de las que Odette no quería que se enterara, se sintió descorazonado, desesperado casi. Pero como quería a Odette, como tenía la costumbre de orientar hacia ella todos sus pensamientos, aquella compasión que él se inspiraba a sí mismo, se la consagró a ella y murmuró: pobrecilla mía. Al marcharse, Odette cogió unas cartas que tenía en la mesa y le preguntó si quería echárselas al correo. Se las llevó, pero al volver a casa se dio cuenta de que aún tenía las cartas encima. Volvió hasta el correo, las sacó del bolsillo y antes de echarlas miró a quién iban dirigidas. Todas eran para tiendas, menos una, que era para Forcheville. La tenía en la mano, diciéndose: si viera lo que hay dentro, me enteraría de cómo le llama, del tono en el que le habla, de si hay algo entre ellos. Quizás si no la miro cometa una indelicadeza con Odette, porque esa es la única manera de quitarme de encima una sospecha, acaso calumniosa para ella, y que de todos modos siempre la hará sufrir y será indestructible si dejo pasar esta carta sin verla. Del correo se fue a casa, pero se había quedado con esa carta. Como no se atrevió a abrirla, encendió una bujía y acercó el sobre a la luz. Al principio no pudo leer nada, pero el sobre era fino y apretándole contra la tarjeta dura que iba dentro, pudo leer al trasluz las últimas palabras. Era una fórmula de despedida muy fría. Si en vez de ser él el que estaba mirando una carta dirigida a Forcheville, hubiera sido Forcheville el que mirara una carta dirigida a Swan, de seguro que habría leído palabras más cariñosas. Tuvo la tarjeta inmóvil un instante y luego, como el sobre le venía muy ancho, empujó con el pulgar de modo que fueran pasando los distintos renglones por la parte no forrada del sobre, que era la única que se transparentaba. Pero no acababa de distinguir bien. Daba lo mismo porque ya había visto lo bastante para comprender que se trataba de un hecho sin importancia y que de ningún modo se refería a sus relaciones, algo referente a un tío de Odette. Swan había leído al principio del renglón: hice bien en, pero no sabía en qué había hecho bien Odette, cuando de pronto una palabra que al principio no pudo descifrar le aclaró el sentido de la frase: he hecho bien en no abrir porque era mi tío. No abrir. De modo que Forcheville estaba en la casa cuando llamó Swan y ella le había hecho salir y por eso se había oído ruido. Entonces leyó toda la carta. Al final, Odette se excusaba porque no había tenido más remedio que hacerle marcharse precipitadamente y le decía que se había dejado en su casa la pitillera con la misma frase que escribió a Swan una de las primeras veces que éste la visitó, pero al escribir a Swan había añadido: ojalá se hubiera usted dejado también el corazón, pero ese no se le habría devuelto. Nada de eso decía Forcheville,
y en realidad no se hacía en la carta alusión alguna que permitiera sospechar entre ellos ningún lío. Y además, mirándolo bien, en todo eso el verdadero engañado era Forcheville, puesto que Odette le escribía para hacerle creer que el visitante era su tío. Total, que él, Swann, era el hombre a quien Odette daba más importancia, el hombre por quien echó al otro. Y sin embargo, si no había nada entre Forcheville y ella, ¿por qué no abrió enseguida? ¿Y por qué dijo, he hecho bien en no abrir? Era mi tío. Si en aquel momento no estaba haciendo nada malo, ¿cómo habría podido explicarse el mismo Forcheville que no abriera? Y allí estaba Swann, desolado, confuso, pero feliz al mismo tiempo, delante de aquel sobre que Odette le entregara confiadamente por lo segura que estaba de su delicadeza, y que a través de transparentes cristales le dejaba ver, con el secreto de un incidente que nunca hubiera creído posible averiguar, un poco de la vida de Odette, lo mismo que una estrecha sección luminosa abierta en lo desconocido. Y sus celos recibían un regocijo, con regocijo, como si tuvieran una vitalidad independiente, egoísta y voraz. Todo lo que servía para alimentarlos, aunque fuera a costa suya. Ahora ya tenían algo donde ir a alimentarse, y Swann podría preocuparse todos los días por las visitas que Odette tenía a las 5 e intentaría averiguar en dónde estaba Forcheville a esa hora. Porque el cariño de Swann conservaba el mismo carácter que desde el principio le imprimieron dos cosas: el ignorar lo que hacía Odette durante el día y la pereza cerebral que le impedía suplir esa ignorancia con su imaginación. Y al principio no tuvo celos de toda la vida de Odette, sino tan solo de aquellos momentos en los que podía suponer, acaso por una circunstancia mal interpretada, que Odette le había engañado. Sus celos, como un pulpo que echa primero una amarra y luego otra, se ataron sólidamente a ese momento de las 5 de la tarde y luego a otra hora del día y después a un instante determinado. Pero Swann no sabía inventar sus tormentos. No eran más que perpetuación y recuerdo de un tormento que le vino de fuera. Y de afuera le llegaban muchas angustias. Quiso separar a Odette de Forcheville y llevársela unos días al mediodía, pero se figuraba que Odette inspiraba deseos a todos los hombres que había en el hotel y que ella, a su vez, los deseaba. Así que ese Swann que antes, cuando viajaba, iba buscando las caras nuevas y las reuniones numerosas, huía ahora como un salvaje del trato de gentes, como si la sociedad humana le molestara profundamente. ¿Y cómo no iba a ser misántropo si en todo hombre veía un amante posible de Odette? Y así, los celos contribuyeron mucho más que el deseo voluptuoso y riente que al principio le inspiró Odette a alterar el carácter de Swann y a cambiar de arriba abajo, a los ojos de los demás, hasta el aspecto de los signos exteriores con que se manifiesta ese carácter. Había pasado un mes desde que Swann leyó la carta de Odette a Forcheville, cuando una noche fue a una cena que los Verdurin daban en el bosque. Cuando se iba a marchar se fijó en los conciliábulos de la señora de Verdurán y algunos de los invitados y le pareció entender que estaban diciendo al pianista que no se le olvidara ir al día siguiente a una reunión que habían preparado en Chateau, reunión a la cual no invitaron a Swann. Los Verdurán hablaron a media voz y en términos vagos, pero el pintor, distraído sin duda, exclamó: y no hará falta ninguna luz que toque la sonata claro de luna en la oscuridad y así se verá todo más claro. La señora de Verdurán, al ver que Swann estaba a 2 pasos de allí, adoptó esa expresión fisonómica en la que el deseo de hacer callar al que habla y de poner una cara inocente para que el que escucha se neutraliza en una intensa nulidad de la mirada. Esa expresión que disimula la señal de inteligencia del cómplice bajo la sonrisa del ingenuo, propia de todos los que notan que alguien se ha tirado a una plancha y que precisamente sirve para revelarla instantáneamente, si no al autor de ella, por lo menos a la víctima. Odette puso de pronto una cara de desesperada que
que renuncia a luchar contra las dificultades aplastantes de la vida. Y Swan contó ansiosamente los minutos que le faltaban para salir del restaurante y marcharse con ella, porque durante el camino de vuelta podría pedirle explicaciones y lograr, o bien que no fuera ella a Chateau, o que se arreglara para que le invitaran a él. Y luego aplacaría en sus brazos la angustia que le dominaba. Por fin pidieron los coches. La señora de Berturán dijo a Swan: entonces, adiós, hasta pronto, ¿eh? Y la mirada amable y la sonrisa forzada que puso tenían por objeto que a Swan no se le ocurriera preguntar por qué no le decía como antes. Hasta mañana en Chateau y pasado mañana en casa, ¿eh? Los Bergerac hicieron subir en su coche a Forcheville. Detrás estaba el carruaje de Swan, el cual estaba esperando que se fuera los Verdurin para decir a Odette que subiera. Odette, usted se viene con nosotros, ¿verdad? Dijo la señora de Verdurán. Aquí le hemos hecho a usted un huequecito al lado del señor Forcheville. Sí, señora, respondió Odette. Pero ¿cómo es eso? Yo creí que venía usted conmigo, exclamó Swan, con las palabras justas y sin ningún disimulo, porque la portezuela estaba abierta, los segundos eran contados y él no podía volverse a casa, así, en aquel estado, sin Odette. Es que la señora de Verdurán me ha invitado. Vamos, por esta noche puede usted volverse solo. Ya se le hemos dejado a usted muchas veces, dijo la señora de Verdurán. Es que tenía que decir a Odette una cosa importante. Pues se la escriba usted luego. Adiós, le dijo Odette tendiéndole la mano. Swan hizo por sonreír, pero tenía cara de terror. ¿Has visto los modales que gasta ahora Swan con nosotros? Dijo la señora de Verdurán a su marido. Cuando estuvieron en casa, creí que me iba a comer porque nos llevamos a Odette. ¡Qué indecencia! Que nos diga claramente que tenemos una casa de citas. No comprendo cómo Odette puede aguantar esos modales. Parece que le está diciendo: usted me pertenece. Yo le diré a Odette lo que pienso y me parece que comprenderá lo que quiero decir. Y pasado un instante añadió colérica: vamos, y se habrá visto animalucho. Y sin darse cuenta, empleaba las mismas palabras que arrancan los últimos desesperados movimientos de agonía de un animal inofensivo al campesino que le aplasta, y obedecía, acaso, a la misma oscura necesidad de justificación, como Francisca en Combray cuando la gallina se resistía a morir. Página 348.